Y ya estamos grabando, ya está con nosotros Luz María Zarza, quien es candidata a ministra de la Suprema Corte. La verdad, pues bienvenida, Luz María, un placer tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Armando. Gracias, Claudia. Muy bien, estoy muy bien, muy animada y ahí vamos. Qué bueno. Obviamente está conmigo Claudia Aguilar Barroso, ¿cómo se llama? La autora intelectual de todo este esfuerzo que estamos haciendo, que la verdad yo estoy disfrutando mucho porque estoy conociendo y me estoy enterando de cosas que yo pensé que jamás me iba a conocer. Entonces, pues, Claudia, sin decir más, bienvenida y vámonos con la entrevista a ver, qué es lo que podemos, qué es lo que Luz María nos puede platicar. Muchísimas gracias, Armando, y bienvenida, Luz María, ahora sí que a este tu espacio en Conexionistas. Pues el objetivo es justamente conocerte, ¿no? Quisiéramos que nos platiques por qué, quién eres, ¿no? Quién es la doctora Luz Zarza y por qué esta mujer abogada con esta trayectoria, pues decidió participar en este proceso inédito que ya se acerca cada vez más. Estamos a escasas semanas del 1 de junio. ¿Por qué decidiste participar primero en este proceso y por qué además participar y postularte para ser, pues, obviamente, una de las 5 ministras que integren la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Te escuchamos. Muchas gracias, Claudia. Además, Armando, tú muy bien, pues te acompañas de una experta y una reconocida abogada buenaza en todo, entonces Sí. seguro muy pronto vas a dejar de ser Lego porque ella tiene para así compartir y desparramar. Muchas gracias a los dos. Pues bueno, yo creo que de entrada no hay duda de que soy valiente. Ah, ¿no? Sí. En un tema, en un proceso inédito, histórico, nada sencillo. En su momento, pues decidí inscribirme, creyendo que en alguna de las etapas hasta iba a llegar, porque pues era todo muy sin tener un precedente ni sin tener un referente de cómo iba a suceder. Y pues fui avanzando, ¿no? No estuvo fácil, desde el llenado de formatos, documentos, cumplir requisitos, y luego me inscribí en dos procesos, entonces viví dos entrevistas hasta llegar a la tómbola, ¿no? Ir saliendo en las listas hasta la última que era la tómbola, y pues también en la tómbola, me favoreció la suerte o algo y ya entré en este proceso. Y es así como estoy. La verdad es que lo he ido entendiendo y disfrutando con el tiempo, ¿no? Al principio también me parecía un tema no sencillo y ahora lo veo como lleno de oportunidades para todas y para todos. Estoy bastante entusiasmada y tratando de hacer lo mejor que se pueda para que resulte y para que se enriquezca y pueda ser lo que se espera. Me gusta muchísimo, Luz, como dices varias cosas, ¿no? Creo que con las que quisiera que a lo mejor nos ayudes a entender más. ¿Cómo te autodescribes como una mujer valiente? Porque coincido contigo, ¿no? O sea, es súper valiente haber tomado la decisión en un proceso que ha sido cuestionado, pues, muchísimo. Y además que todavía de cara a esta elección, que eso fue lo que nos motivó a Armando y a mí, pues seguimos con la resistencia incluso de, no, yo no voy a ir a votar, ¿no? Entonces, pues se necesita mucha valentía para salirse, sobre todo las y los abogados, de lo que sabemos hacer, ¿no? Sabemos estar atrás de un escritorio, atrás de un escrito, atrás de una sentencia, y esto de repente tengo que salir a dar la cara y a que vean no nada más la resolución, sino a la persona, me parece increíble, entonces sin duda es valiente. Pero me gusta esto que dices de optimismo. Y conociendo tu profesionalismo, voy a cuidar esto de juntar valentía, profesionalismo y optimismo. Pues en esta campaña, ¿qué es lo que tú, Luz, le puedes ofrecer a las y los mexicanos, a las y los gobernados, como ministra, consciente de lo que puedes hacer y no de estas promesas de cosas que exceden tu capacidad, no porque no tuvieras las facultades, sino no tienes las facultades constitucionales para hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer una ministra? Y dentro de eso, si tú llegas a ser ministra de la Corte, ¿qué puedes hacer? ¿Qué es lo que crees que puedes cambiar? Claro que sí, Claudia. Mira, yo creo que en este tema o en esta parte optimista, yo era también muy al inicio de la idea de por qué si yo soy técnica jurídica estoy haciendo una campaña o tengo que hacer una campaña, ¿no? En mi vida me había metido en campañas sin financiamiento, sin estructura,
sin nada, ¿cómo voy a salir así al escenario y hablar y a tratar de convencer? Y la verdad es que ahora en este optimismo que espero que no sea tóxico, como dicen, ¿no? De esos positivismos tóxicos, sino de verdad tratando de ser muy realista como generalmente he sido. eh, es ese alejarnos de la letra de la ley, de los expedientes y de un factor común que es las campañas, que es hablar con las personas, que es leer críticas, que es escuchar foros, es muy enriquecedor, ¿eh? Yo creo que las personas juzgadoras que lleguen después de este proceso van a ir con otra sensibilidad, con otros compromisos y en este contexto, yo lo que puedo ofrecer contestando a lo que tú dices, Claudia, en la corte, hay quien dice que ofrecer honestidad, capacidad, experiencia es un poco absurdo porque eso es como dado por hecho, así tiene que ser y es cierto. O sea, es muy lamentable que lo estemos ofreciendo porque quiere decir que no había, ¿no? Pero bueno, eso es como obligado. Eso, no debería ser un ofrecimiento y entonces lo voy a dejar pasar por alto, aunque siempre digo que lo garantizo, que garantizo esos elementos y o ese perfil para ser y para estar. Pero además de las cosas que yo creo que puedo ofrecer y que se podrían concretar en su momento, podrían verificarse, es que conozco por el tema de perspectiva de género, que he sido que he estudiado el tema, que lo he hecho un compromiso de vida y que estoy segura que puedo ser un referente en juzgar con perspectiva de género, en mover un poder judicial, una corte para que sea más activo en la erradicación de la violencia contra las mujeres, de establecer criterios novedosos, efectivos, dar seguimiento, porque yo muchas veces en los puestos que he estado siempre digo en algún momento que lo que sí me reconozco es que persigo los asuntos como perro, ¿no? Es de- o sea, no lo suelto, ¿no? Y doy seguimiento y checo y voy tras él, porque de nada sirve que tú hagas lo que te corresponde en tu espacio si no se concreta. Es hasta una pérdida de tiempo o es no valorar lo que tú hiciste. Tienes que darle seguimiento y ver dónde se atora, ir a desatorarlo, ir a convencer, estar hasta que se logre. Entonces, creo que en principio es de las cosas que puedo garantizar con respecto al perfil y una persona conciliadora, abierta, que le gusta sumar, que le gusta tender puentes con los diferentes actores, independientemente de los perfiles o de las facultades, y que lo sé hacer porque además tengo muchos años haciéndolo, porque soy una convencida de que solo a través de esta comunicación permanente y cooperación es como podemos llegar a resolver cosas y a hacer el bien, ¿no? Que es lo que nos debería de unir, el bien común. Luz, tú estás en una posición, porque es por algún lado, ya aparte dejando de lado esto que decías de valiente, privilegiada desde la perspectiva que si hay interés o el poco interés que hay en la elección, pues tiene que ver justamente con la boleta morada, ¿no? Con las personas que van a llegar a estar sentadas en esa herradura en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, está la ventaja de que donde hay interés es en esos cargos. Desde ese importante sitial, ¿no? Como cabeza del Poder Judicial o como órgano límite, como jueza constitucional, eh, ¿qué potencial tienen las y los ministros efectivamente de bajar estos criterios, ¿no? Tú hablas de la perspectiva de género y creo que eso es increíble, ¿no? Porque a veces están grandes sentencias, pero luego se quedan ahí en algo que no conocen o que no permea hacia el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ¿qué otro potencial le ves tú, pero sobre todo retos también en esta configuración de poderes? Pues en esta importantísima tarea que tienen las juzgadoras constitucionales, ¿no? De este nivel, como vas a estar tú. Pues mira, yo creo que sí hay mucho potencial y que depende también mucho de la actitud, ¿no? De tu forma de ser. Como lo decía, a veces queremos que las facultades nos lo establezcan, que haya todas las condiciones, cuando en realidad tu forma de ser y tu forma de ir actuando y de impulsar las cosas ayuda muchísimo, tiene más que ver. Y claro que se pueden ir haciendo muchas cosas. Entonces, como una persona juzgadora constitucional, además de que permeas en el pleno, no te debes de quedar ahí, como dices tú, con una sentencia a lo mejor innovadora, donde lograste un criterio interesante, donde lograste resolver un asunto y convencer al pleno, no quedarte ahí, ¿no? Sino ir viendo que el criterio se difunda,
que se apeguen al precedente, que en caso de que puedas detectar asuntos donde un magistrado o magistrada o una juez o juez no se apegue a él, pues entonces hay que darle vista al Tribunal de Disciplina Judicial, nueva instancia que va a ser muy interesante y en quien tenemos fincadas muchas esperanzas. La capacitación, también ver cómo le das difusión, cómo se da la capacitación con todas las personas juzgadoras. Es decir, puedes hacer tantas cosas, ¿no? Tribunales especializados, impulsarlos, buscar la coordinación con el Poder Legislativo, con el Ejecutivo, interesarlos en esas iniciativas. Puedes hacer muchísimas cosas desde ese máximo tribunal y con la investidura de ministra o ministro, ¿no? Y creo que esas son de las cosas que puedo garantizar, no estarte cuidando, no limitarte, no nadar de muertito, ¿no? Sino que realmente se siente esa presencia y que además es lo que creo que va a legitimar el proceso. Yo sí creo que hay que irnos entusiasmando en votar, porque caray, esta es la oportunidad, se habla de que se pierde la independencia, a mí me parece, y en el proceso lo he ido madurando, que es exactamente al contrario. O sea, ¿cuándo se pierde la independencia? Cuando un presidente o una presidenta, en este caso, te manda en una terna a la corte, o cuando la ciudadanía vota por ti, ¿no? ¿A quién le debes el favor o con quién es el compromiso? ¿Y qué es lo que te da más independencia? Y entonces, y además le vas a dar seguimiento, ¿no? Porque si ya votaste, pues entonces ahora voy a checar que cumpla, que haya seguimiento, y si no, también voy a ver cómo me manifiesto si resulta que fue todo fraudulento, ¿no? La persona. Es decir, evolucionar y crecer y madurar como sociedad, que es participando. Cuando no participas, alguien participa por ti, ¿no? Entonces, yo si bien creo que también el silencio habla y que hay una serie de actitudes que son importantes, me parece que en esta ocasión no son válidas porque más bien habría que ver cómo hacemos nuestro este proceso, aprovechamos las oportunidades y vamos marcando una tendencia o una mayoría y logramos ir legitimando, sobre todo a la hora que lleguen los perfiles que hayamos elegido o que queramos encontrar en los tribunales, ¿no? Gracias, Luz. Híjole, antes de que Armando, porque ya lo vi, nada más quiero destacar algo que me parece importantísimo que comentaste y que describe perfecto a alguien que entiende la función de un juez constitucional. Esta cuestión de poder dialogar con los otros poderes de la Unión. Me parece algo que vale la pena destacar, sobre todo porque, pues, tú misma lo mencionaste. Y ahora sí que, Armando, perdón por la interrupción. Y No te ahí vas. apures, no te apures, no te apures. Mi pregunta, y como lo comentamos al principio, ¿no? Creo yo que la mayoría de la gente, la gran inmensa mayoría, pues de lo único que tenemos la seguridad es de los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí empezó el relajo, ahí empezó la inquietud ¿cómo se llama? De la reforma. Vaya, creo que a ciencia cierta es de las pocas cosas que la gente te puede decir con cierta seguridad. Tal vez no exactamente qué sea, pero cuál es la función y cuál es lo que está pasando, ¿no? Y obviamente ahí adentro, pues te encuentras con que varias candidatas, sobre todo candidatas, tienen una E y una F en la casilla, ¿no? En el sentido de que están en funciones. Se ha hablado mucho de este tema, de que ya están haciendo campaña, etcétera. Bueno, ustedes también están haciendo campaña, pero ellos empezaron desde antes. ¿Está el piso parejo? ¿Crees tú que hay un piso parejo para todas? Sobre todo del lado de las mujeres, porque creo yo que hay más protagonismo por el lado femenino que por el lado masculino. O crees que sí vaya a haber aquí una especie de que, pues como son las más famosas, a final de cuentas son los por las que la gente va a votar? ¿Tú cómo ves cómo estás sintiendo tú desde tu perspectiva este tema? Mira, yo voy a abordarlo en dos sentidos. Primero, yo no sé si vaya a dar tiempo, pero la verdad es que cada vez se está interesando más la población y no en las ministras y en los ministros, sino en los más cercanos. O sea, yo he estado escuchando cómo las ciudades o están ya interesados en las juezas o jueces, magistras, Ujú. magistros, son a los que se ubican y conocen. Y las Sí. ministras y los ministros de pronto les son muy lejanos, ¿no? Y entonces, incluso también la participación de las autoridades locales. De pronto era así como, pues no interesa, pero resulta que hay quien ya hizo propuestas o trae algún perfil. Entonces, yo creo
que eso no sé si va a dar tiempo porque ha sido como un proceso muy paulatino y no rápido, pero se ha estado moviendo de manera muy interesante, en donde, repito, hay ya sectores de la población que más bien están volteando a ver a los candidatos a juezas y a jueces, ¿no? Que son sus más cercanos y que son además a los que ubican. Y eso puede hacer que vaya moviéndose. Y si hubiera a lo mejor más tiempo, lograríamos ver un tema interesante en ese sentido. Y con respecto a lo que me dices del piso parejo y de los de en funciones, mira, yo he estado siendo también ahí muy diferente a como siempre soy, de ser muy armónica, de ver el lado positivo, ¿no? Creo que mucho obedece a lo novedoso del proceso. Sí. A que como es un proceso que pues, se diseñó y que no tenía antecedente, pues hay esa mezcla de funciones, las propuestas de los diferentes poderes. Hace poquito platicaba con un grupo de amigas y amigos que decían, porque hay muchas personas de la ciudadanía que dicen, es que yo no me siento capaz de elegir a un juez o a una persona juzgadora, ¿no? ¿Qué le reviso? ¿De dónde lo conozco? Y entonces de pronto salió así la idea de que quizás esta elección debería ser solo para el gremio de abogadas y abogados, ¿no? Incluso hay quien dice que en la práctica esta debería de ser nuestra elección, porque los que van a ir a litigar, no importa dónde sea, si notario, abogado o abogada de empresa, si litigante, a ti debería de estar interesando quiénes van a estar del otro lado de donde vas a hacer tu trabajo, ¿no? Y obviamente debes de querer a alguien profesional que conozca, que sea honesto, que sea preparado y nos conocemos. Además, nos conocemos, sabemos perfectamente o si no lo podemos investigar rapidísimo y no por medios o porque sabemos que lo hay periodicazos en un sentido o en otro que obedecen más bien a otros intereses, sino más bien en esa consulta del propio gremio. Entonces, lo que sí creo y me resulta chistoso en eso de en funciones, que incluso hay también una corriente que dice vota por los que están en funciones. Caray, si se supone que ese fue mucho el origen de la reforma. Sí. Es como muy contradictorio porque el Sí. origen de la reforma fue que ahí sí nadie lo ha negado, ni siquiera la gente del Poder Judicial, de que era urgente revisar qué estaba pasando en el Poder Judicial, ¿no? Que había una insatisfacción en cuanto al desempeño. Yo tampoco estoy de acuerdo en decir que todos eran corruptos o corruptas, que todo era nepotismo, que esas generalizaciones nunca ayudan. Y claro que yo conozco a muchas personas que se han desarrollado de manera cuidadosa. Es una función bien difícil. Es una función absorbente, estresante, donde tengo amigas y amigos que se pasaban las 24 horas estudiando expedientes. Tú vas a los tribunales federales en sábado o en domingo y están los estacionamientos llenos. O sea, hay un montón de gente que sí hace la función que trabaja y que también hay que recuperar o redignificar esa parte porque no era desacreditar a la totalidad. Pero pues muchos de los de en funciones ya estuvieron y ya los vimos actuar, ¿no? Serían los primeros que podríamos decir, nosotros todavía tenemos el beneficio de la duda, o sea, nadie sabe yo cómo voy a ser yo de ministra y a lo mejor les doy una sorpresa y soy buena, pero hay varias o varios que ya vimos cómo son, ¿no? Que Claro. ya tienen esa ventaja ahorita, más bien sería desventaja. Entonces, así como hay ciertas ventajas, hay también desventajas, ¿no? Claro. Una campaña que ha sido pues prácticamente virtual, ¿no? Aunque muchos han salido a saludar a la gente, a pedir el voto, pero en redes sociales, Luz María Zarza, ¿cómo sabemos de ti? ¿Cómo te localizamos? Bueno, en una campaña que debe de ser virtual, ¿eh? O Ujú. sea, eso también es muy preocupante, ¿no? A mí antes del inicio de campaña, como 3 o 4 medios me hablaron, me dijeron, ¿dónde va a iniciar su campaña? Y les dije, pues con un video en las redes, o sea, ¿se puede otra cosa? ¿No? Es una campaña diseñada, pues sin financiamiento que estamos financiando nosotros, ¿no? Ujú. Que solo para redes y que está limitadísima y llena de prohibiciones y que también ahí debería la ciudadanía de ser muy atenta de que si nosotras y nosotros somos los encargados de que se aplique la ley, ¿cómo es posible que seamos los primeros en transgredirla en un proceso para llegar a, ¿no? Cuando debe de haber esa congruencia de principio a fin. Pero bueno, mis redes y que es la campaña que he estado haciendo, es más, abrí las redes para la campaña, yo ni redes tenía, la verdad es que todo me ha sido novedoso. Están a nombre Luz María Zarza y tengo Facebook, Instagram, X,
y TikTok. El TikTok me resistí porque no pensaba bailar ni hacer cosas así, pero me aseguraron que faltaba esa herramienta para las y los jóvenes, me escribían que faltaba y entonces he tratado de ser lo más seria posible y cuidadosa y también ya por ahí tenemos TikTok, pues hablando de las propuestas y de ideas, ¿no? Y te Boleta y número. encontramos, exacto, justo, ¿en qué boleta? Pues la boleta morada, que espero que sí sea, o eso pareciera ser que sí es la que más se identifica, la de ministras y ministros, la boleta morada, y me tocó el número 33 que está padre. eh, Y que no corres riesgo de que no pongan bien tu número porque se les olvide el cuadrito, ¿no? Sí, Entonces, ¿no? el número Ahora hay que, los cuadritos están bien chiquitos, hay que ver cómo queda ahí muy claro y pues escribir el número y pues invitarlos a que me conozcan y que ojalá puedan darme un voto de confianza y anotar 33 en esa boleta. Perfecto. Pues Luz María Zarza, candidata a ministra de la Suprema Corte, muchas gracias por participar con nosotros, muchas gracias por platicar con nosotros y pues estaremos en contacto, perdón, y pendientes de lo que ocurre. Muchas gracias. Gracias, Armando. No me borres de tu acordeón. No, para nada, para nada. Claudia, mil gracias, todo mi reconocimiento y pues ahí tienes una excelente abogada y Armando una excelente persona. Yo estaré a sus órdenes siempre y gracias por lo que están haciendo en función de la gente, de este proceso, de la legalidad del país y yo muy agradecida con ustedes. Muchas Gracias por el gracias. espacio, Luz, y pues mucha suerte. Nos vemos el domingo 1 de junio en las urnas y estaremos siguiéndote en las redes, obviamente, también para poder Muchas gracias. ver lo que estás Gracias. haciendo. Que tengas muy buena tarde. Igualmente, un abrazo. Claudia, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos vieron. Estamos haciendo esta serie. Revísenla toda porque hemos entrevistado ya. Esta es la octava entrevista que hacemos. De entrevistas muy interesantes con gente muy interesante para quitarnos un poco aquello de que pues son cualquiera. No, es gente muy preparada con la que hemos platicado acá y vale la pena. Muchas gracias. Nosotros somos conexionistas.